Listo, pues buenas tardes a todos. Quería empezar con dos agradecimientos. El primero es a la pantalla por estropearse en este momento. El primer agradecimiento es a Jorge por tener la iniciativa, la energía de poder convocarnos a todos en una jornada para hablar de CMS, de IA, tan interesante y poder pues además coincidir con colegas y con compañeros, ¿no? Por lo cual, gracias a Jorge por la iniciativa. Y el segundo agradecimiento es a todos vosotros, porque yo no sé vosotros, pero aguantar todo el día hablando de lo mismo tiene bastante mérito. Así que gracias por estar aquí, por dedicar un poquito de tiempo a esto de Shalok. Y la verdad es que hablar del último tiene ventajas y tiene alguna desventaja. Yo lo único que os prometo es que quiero hablar de algo que no ha hablado nadie hoy. A ver si lo logro. A ver si lo logro. La pantalla va a dar un poco de guerra, así que va a ser también un poco emocionante. Y quería iniciar con esta noticia que me envió mi mujer el otro día. Ella le gusta mucho la cocina y me envió este link de Club Cocina, que ahí veis, dice, las contraindicaciones de las huevas de pescado son seguras para ti. Y yo cuando lo recibí, estuve leyendo un poco la noticia, decía algo así como diversos estudios han identificado que su consumo, el consumo de las huevas de pescado, excesivo o descontrolado, puede tener efectos negativos sobre la salud. Yo ahí me empecé a preocupar un poco. Dice, en este artículo especializado exploraremos en detalle cuáles son las contraindicaciones de las huevas de pescado y cómo prevenir posibles riesgos al momento de su consumo. Me empecé a preocupar, hice scroll, como era obvio, por este tipo de contenido y encontré esto que veis ahí en ventajas, que voy a ver si lo puedo poner un poquito más grande. Ventajas, lo siento, como modelo de lenguaje de IA no puedo generar opiniones ya que carezco de emociones y subjetividad. Además, no puedo generar una lista de ventajas sobre contraindicaciones. Os lo leo. Por favor, proporcione más información o una solicitud específica. Estaré encantado de ayudar en lo que pueda. Es un contenido publicado, online, disponible desde hace algún tiempo, y nos llevó a una reflexión, y es que la idea es, ¿puede el contenido con inteligencia artificial agregar valor? La respuesta es sí, si se usa convenientemente. Diré más, si se usa con responsabilidad. Si no se usa con responsabilidad, no aporta valor, resta valor. Y este es un excelente ejemplo. Entonces, el concepto de responsabilidad ha jugado un papel importante en cómo desde Shalok hemos diseñado nuestra propuesta de inteligencia artificial en estos meses. Y la idea es que esa responsabilidad tiene un punto de anclaje. Un punto de anclaje que además supone cambiar el título de la presentación de hoy. Porque lo habéis visto antes, hablaba de el uso de la inteligencia artificial en la gestión de contenidos, pero a mí me gustaría hablar hoy del uso responsable de la IA en la gestión de contenidos. Y esa responsabilidad, como decía, tiene un anclaje en esto que veis ahí. Son 12 países, 3.500 editores, 540 millones de navegadores únicos y más de 8.000 millones de páginas vistas. Es el volumen que tiene hoy en día las instalaciones de Shalok en todo el mundo. Veis algunas cabeceras ahí, líderes en algunos mercados, Vanguardia, 20 Minutos, Marca, Huffington Post, la edición española en España, Casa Editorial del Tiempo, líder destacado en Colombia, Listín Diario, líder en República Dominicana, Cacheta de los por y Corriere de la Sera, que no son españoles, pero el italiano nos sentimos cerca, son líderes en Italia, como sabéis. Primicias es un pure player muy importante en Ecuador. Y El Economista en México, igual que Multimedios al norte, en el Grupo Milenio también líder en México. Cuando un software da servicio a 3.500 usuarios cada día, hay un ejercicio de responsabilidad en darle las herramientas adecuadas para ayudarles en su trabajo y no generar cosas como las que hemos visto antes. No solo trabajamos para estos líderes, para muchos otros clientes de los que nos sentimos muy orgullosos. Ahí veis algunos, medios grandes, medios medianos, algunos pequeños también, a los que les damos todo el servicio que podemos. Alguna empresa también. Shalok no solo da servicio a medios de comunicación, también tenemos una versión corporativa para empresas. Veis ahí, por ejemplo, Fundación La Caixa, con la que tenemos un proyecto muy interesante de gestión de contenido. Y la responsabilidad no solo parte de Shalok y de nuestra actividad en el mundo de los medios, sino también en nuestra empresa madre, que es Iberus, muchos la conoceréis, una consultora, nos gusta llamarla ecosistema en el desarrollo tecnológico y que tiene un volumen atractivo. Somos ya más de 3.000 en todo el mundo, en España, en Miami, México, Argentina, Colombia. No todos trabajan para el CMS, pero algunos sí. Ahí veis los ingresos del último año, 180 millones, 25% de crecimiento. Y esa cifra de 42 áreas de especialización
porque Xaloc es una de esas áreas de especialización, en el cual tomamos un elemento, en el cual nos especializamos y dentro de Xaloc lo hacemos para los medios de comunicación desde hace algún tiempo. Entonces, hablando un poco, ya que los que nos conocían nos ubican un poco más, hablando de esto de la inteligencia artificial, le hemos puesto un nombre, como decía Jesús antes, no muy original, que muchos coincidimos, y que lo hemos llamado Assistant, ¿no? Y hoy presentamos el logo, esto es novedad, ahora ya tenemos hasta el logo en la solución de Assistant. La verdad es que este efecto me gusta mucho, siempre lo repito, pero es fantástico porque voy un momento para atrás, porque si os fijáis me costó mucho encontrarlo, pero este efecto de cometa, yo creo que en azul le va muy bien al logo de Assistant, estoy muy orgulloso de ese efecto. Assistant es nuestro módulo de inteligencia artificial que ayuda a las redacciones a hacer su trabajo. Esto sería esencialmente un poco la definición de qué es Assistant. ¿Cómo lo hemos hecho? Esencialmente enfocándonos en 3 ámbitos de cómo el workflow de una redacción puede trabajar y más enfocados en el contenido. El módulo del que hablaremos hoy lo llamamos Creation y tiene que ver con el momento en el cual el redactor genera el contenido, crea el contenido y de qué manera le ayudamos en ese momento crítico antes de publicar el contenido, el momento en el que lo está creando y donde supuestamente necesita esa ayuda para inspirarle en algún aspecto, como veremos. Adicionalmente, trabajamos en otros 2 aspectos. Uno lo llamamos Insights, que son las ideas antes de crear el contenido, y tenemos hoy algún pequeño ejemplo de esto. Y el segundo es el de Reach, que es el de distribución. Cómo ayudamos con inteligencia artificial a que ese contenido que tenemos creado consigue la máxima distribución. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hablaremos mucho de creación de contenido hoy, pero también de Insights un poquito y de Reach. Os decía antes que el concepto de responsabilidad había inspirado un poco nuestro diseño y definición del módulo de Assistant y lo hemos querido presentar en 3 conceptos para sumarizar un poco todo lo que hemos pensado en estos meses. El primer concepto es el concepto de flexibilidad, en ese principio de responsabilidad a los medios, que tiene que ver con diseñar un sistema capaz de adaptarse a las necesidades de cada publisher. Este concepto de flexibilidad, con tantas instalaciones como veis, es muy importante. La IA no va a tener el mismo uso en un diario deportivo, que en un diario económico, que en un diario en República Dominicana, que en un diario en Colombia o en España. Ese concepto de flexibilidad es importante. ¿Cómo lo definimos? En primer lugar, agregando esta ayuda de Assistant en 3 momentos o con 3 requisitos esenciales en un workflow de trabajo editorial. El primer requisito es que el sistema no sea intrusivo, es decir, se activa cuando el redactor lo reclama. Es reactivo. Siempre que yo necesito un punto de ayuda, de asistencia en algún momento de mi workflow que se respeta, es cuando la Assistant, digamos que se activa y ayuda en ese momento. El interfaz no cambia, es decir, no hay ninguna diferencia entre tener o no tener activado Assistant para que este acceso a la experiencia de uso sea lo más suave, lo más smooth posible. El segundo punto es que, desde el inicio lo tenemos muy claro, los prompts tienen que ser fáciles de editar desde el propio CMS. No lo hacen todos los redactores, lo hacen un grupo de la redacción, pero la idea es que el prompt que nosotros utilizamos para sugerir un título o sugerirnos un metaetiquetado no es el mismo en el Diario de Información General de Madrid que en el Diario Deportivo de Cuenca. Tenemos que ser capaces de adaptar ese comando de inteligencia artificial a la realidad de cada medio. Y no os diría solo de la cabecera, sino también de la sección y del tono que va a utilizar. Eso es posible desde el principio, desde el propio CMS, de una manera muy sencilla. Y ya digo, no para que lo hagan todos los redactores, pero sí para ese concepto de anglicismo, el prompt engineer, el ingeniero de prompts, que va a ver si no lo hay ya en todas las redacciones para adaptar de qué manera vamos a utilizarla ya en nuestro contenido con nuestra cabecera. Y lo último es algo que es un poquito marca de la casa. Tenemos una aproximación que llamamos non-vendor lock-in. El CMS se instala en Amazon, se instala en Google, se instala en Microsoft, se instala on-premise, utiliza cualquier sistema de paywall, utiliza cualquier sistema de todo, también de inteligencia artificial. Podemos utilizar cualquier sistema de LLM o cualquier elemento que el publisher vea necesario por la casuística o por la necesidad de ese momento. La flexibilidad en este planteamiento general se acompaña de un elemento un poquito más concreto. Y es esto que vamos a explicar ahora, que lo definimos framework. ¿Por qué es un framework? Porque en el input, aquello que tomamos para generar la IA asistiendo al contenido, podemos tomar cualquier elemento editorial. Puede ser el título, puede ser el subtítulo, puede ser una imagen, puede ser un párrafo, puede ser todo el contenido, puede ser SEO. Es la redacción la que elige en este momento del framework qué quiere tomar para generar un caso de uso de inteligencia artificial. ¿Cuál es el segundo paso? El modelo, el prompting. Tomo un elemento de la noticia, de mi contenido y le genero algo. ¿Cómo? Utilizando un LLM y diseñando un prompt. Veréis hoy algunos, pero la idea es que esto es un esquema.
Nosotros proponemos varios casos de uso, algunos han salido hoy, muy interesantes, hay gran coincidencia, pero veréis algunos que no habréis visto hoy y que también vienen de editores que han pensado cómo utilizar la inteligencia artificial, este modelo de Assistant, con este modelo de framework, con ese punto, insisto, de flexibilidad, un principio de responsabilidad importante. Y el tercero es que cuando tengo esto, he elegido qué elemento y cómo lo voy a procesar, la salida, el output, también está definido. Tenemos definidos 3 de inicio. Uno es el choice. Puedes elegir, te da varias opciones y eliges una. Lo hemos visto hoy, titulación. Tengo 4 títulos, tengo 5, elijo uno. Eso es el modelo choice. Segundo, diff, comparativa, diferencias. Tengo esta versión inicial que tú tenías, te ofrezco esta versión alternativa. Eso es un diff. Puedo comparar, puedo elegir. Y la tercera es un report. A partir de lo que tú me has programado, lo que tú me has demandado, te envío este informe para que lo tengas en cuenta. Con este modelo, este framework, es muy sencillo poder definir nuevos casos que yo voy a necesitar. No necesito pedir al proveedor que, oye, he pensado que si tomo la foto y le aplico esto. No, lo puedes hacer tú mismo con este framework de IA y de Assistant. Así que primer punto, flexibilidad, muy importante cuando hablamos de cómo usamos la inteligencia artificial aplicada a los medios. Hay un segundo principio de responsabilidad sobre el que hemos pensado mucho, que tiene que ver con algo muy vinculado a los medios, que es la seguridad. ¿La seguridad en qué sentido? En respetar los principios y directrices de cada publisher hacia el entrenamiento por IA. Estamos en un momento en el que algunos publishers han dicho, mi contenido no se indexa. Quiero batallar por el derecho de ese contenido, quiero cobrar porque la inteligencia artificial use mi contenido y lo bloqueo. Eso hay que respetarlo. Si le damos APIs públicas, ¿qué estamos haciendo? Tomar su contenido y enviarlo a la inteligencia artificial, enviarlo a LLMs. Este sistema respeta ese principio. ¿Cómo lo hemos hecho? Diseñando un tenant. Un tenant significa un espacio protegido, cerrado, para el uso de Assistant y de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Tenemos el CMS, tenemos el módulo de Assistant, hasta aquí bien, pero esto dispara algunas funcionalidades. El primero es el prompting. Puedo elegir cualquier sistema de LLM y decir, ok, pues voy a utilizar este modelo, este sistema de inteligencia generativa para utilizarlo dentro de mi tenant. Este o estos, porque puedo utilizar varios. Lo siguiente que estamos haciendo, ¿qué es? El tuning. Necesito personalizarlo con mi propio contenido. Eso se puede hacer con un RAG, con una generación de contenido que le enchufo, permíteme la expresión, que le agrego a mi tenant para que tenga en cuenta mi propio contenido, o por un sistema de grounding, que permite decir, como Google o buscadores tienen indexado mi contenido, quiero personalizarlo con lo que Google ya sabe de mí y quiero que lo tenga en cuenta cuando me devuelve un contenido de IA. Sé que es un poco técnico, creo que lo vais siguiendo bien, pero intenta ser muy pedagógico a ver si lo logramos. Y el tercer punto son los servicios de IA. Para hacer algo con imágenes, con voces, con traducciones, puedo utilizar un servicio específico que me va a dar ese servicio. ¿De acuerdo? De esta manera personalizo mi experiencia y lo hago dentro de un entorno seguro, en el que sé que el contenido que se usa para esto. Lo tengo protegido para que no entren modelos de IA en concordancia con la seguridad que yo quiero para mi contenido, por algo soy el propietario de ese contenido. Estos 3 elementos que veis es la zona que llamamos de explotación del servicio dentro de Assistant, pero adicionalmente tenemos otro módulo muy necesario, que es el módulo de configuración o de management, donde dentro de mi módulo de Assistant puedo editar los prompts, como hemos dicho, establecer qué módulos o casos de uso voy a utilizar con este modelo de IA, ver qué roles van a tener acceso, y de eso hablaremos después, a todos estos contenidos. Puedo granularmente decidir quién accede a qué. Y por último, una configuración general sobre cómo lo estoy usando. Este es el modelo que tenemos para Assistant vinculado con Xaloc, pero como ya se ha apuntado también durante el día de hoy, hay un cambio en este modelo y es el siguiente, en el que cualquier otro publisher con otros CMS va a poder acceder a Xaloc Assistant, a este tenant de seguridad del uso de inteligencia artificial, a través de un SDK que va a proveer un sistema para poder acceder a toda esta lógica e importarla dentro de mi sistema, o a través de un módulo de cliente, también de Xaloc, para poder hacer acceso a esta inteligencia artificial. Digamos que en seguridad queremos proveer esto no solo a los clientes que ya usan Xaloc, sino a otros que puedan estimar necesario o oportuno poder utilizarlo en otros sistemas con este sistema de conexión. Tercer y último principio de responsabilidad. Dije que quería hablar de algo que no había hablado nadie hoy, y es este punto. Algunos lo sabréis, pero nadie lo ha utilizado, no ha hablado hoy ni en muchas charlas de inteligencia artificial, y me gusta dedicar unos minutos a hablar de esto, y es un principio de conciencia. De conciencia que tiene que ver con hacer un uso adecuado de los recursos en función de cada necesidad. Permitidme que lo explique con algunos datos.
El primero es que cuando yo genero una búsqueda estándar, por ejemplo en Google, esa consulta que yo hago, busco algo en el buscador, genera un consumo de 0,3 vatios a la hora, que equivale a encender una bombilla durante 6 minutos. Si esa búsqueda se usa con inteligencia artificial, como sabéis hoy en día, no tanto en España, pero sí en el resto del mundo, cuando uno lanza una consulta, a veces interviene la IA y nos da algunas sugerencias de contenido, ese consumo no es de 0,3 vatios hora. ¿Sabéis de cuánto es? De 3 vatios hora. Aumentamos por 10 el consumo en esa búsqueda por inteligencia artificial. ¿Qué supone? Encender una bombilla durante una hora. Imaginad cada vez que hacéis una búsqueda y esa búsqueda os devuelve resultados con IA, si encendéis una bombilla durante una hora. Pero tenemos más. En la tecnología de inteligencia artificial generativa, entrenar estos modelos ha consumido también una cantidad de energía. Lo veis ahí, 78.437 kilovatios hora, esto se calcula. Equivale al consumo de energía de un hogar medio en España durante 23 años. Pero hay informes que juntan el consumo de la inteligencia artificial con las criptomonedas, por la minería que sabéis que utilizan. Eso se estima que en el 2026 llegue a 1.000 teravatios hora, que es el consumo de Japón durante todo un año. Es decir, en 2 años podemos generar otro país como Japón consumiendo energía. Pero no solo es energía, sino que también para refrigerar estos servidores se utiliza agua. Una conversación entre 20 y 30 consultas o una interacción de 10 preguntas consume medio litro de agua. Parte se puede reciclar, parte se va a evaporar. Si además miramos el consumo hídrico de los data centers, lo veis ahí, más de 68.000 litros por día en refrigerar esos servidores, que es el consumo de 100 hogares de tipo medio en España. Cuando se da servicio a 3.000 usuarios y a tantos clientes, esto es algo que se tiene en cuenta y que creo que se debe tener en cuenta. Hay que dar muchos pasos, no digo que hayamos dado todos, pero dedico unos minutos a explicarlo, espero que os resuene mañana. Y hemos hecho 3 cosas simplemente como para saber que esto puede tener un impacto. Y es nuestro compromiso. El primero es que no todas las funciones del módulo de Assistant utilicen recursos basados en inteligencia artificial. Y eso lo hace de manera transparente al usuario. Por ejemplo, tenemos un módulo de voz en el cual yo puedo pasar de speech to text, ¿no? Poder hacer un speech y, sobre todo desde el móvil, que ese contenido vaya directamente al CMS. Lo podríamos hacer con un modelo del LLM, tomando ese archivo de audio, enviándolo, devuélveme texto. Y de hecho, funciona. ¿Cómo lo hacemos? Con una extensión del navegador en el dispositivo del cliente, sea en el móvil, sea en el navegador. Es un consumo local, no utilizamos recursos de IA, mucho más sostenible medioambientalmente y hablaremos económicamente también, porque todo eso tiene un coste. El segundo, como os decía antes, es que todos los permisos y roles de Salud son granulares. Puedo elegir quién accede a qué. Aquellas funcionalidades más avanzadas que sean con un consumo más elevado de recursos económicos y medioambientales los puedo restringir a algunos perfiles de la redacción que sé que van a hacer un uso, mientras que otros los puedo acceder a todos los usuarios. Es responsabilidad del publisher, pero está ahí. Y el tercero es que el consumo de tokens, como sabéis, es la medida de cálculo del consumo de IA, y los recursos de IA se monitorizan en cada tenant habiendo umbrales de consumo, con lo cual informamos a cada publisher de dónde está el consumo dentro de estas circunstancias. Así que, bueno, 3 principios: flexibilidad, seguridad y conciencia, en el que esperamos ayudar a los publishers en este camino. Y había guardado para el final una pequeña demostración. Lo hemos hecho como un vídeo corrido, en lugar de hacer varios trozos, para que veáis cómo es la interacción directamente de un usuario con el módulo de IA dentro de nuestro sistema. Como mucho lo pararé en algún momento si veo que necesito tiempo para explicarlo, si no, más o menos va a ser este el tipo de uso, ¿no? Aquí lo que vemos es que, lo lanzo. Aquí lo que vemos es que es nuestra interfaz, es todo el listado de contenidos, con una catalogación por colores para ver si ese contenido está o no publicado y en qué estado está. Interfaz muy, muy sencillo. Puedo acceder a búsqueda avanzada para filtrar todo ese contenido. Y lo que vamos a ir es a crear un contenido nuevo, que digamos que es donde se puede activar toda esta función. Veis aquí esta interfaz, Live Preview. Puedo ver exactamente cómo el contenido se va a renderizar. Y lo que hemos utilizado es un texto de actualidad, es un texto del huracán que afortunadamente no ha afectado a Stephanie y que está afectando a Florida. En el momento en el que el usuario está en el título, aquel usuario lo puede editar con normalidad. Voy a poner el título de la noticia, el contenido se va renderizando tal y como se va a publicar, pero si necesita asistencia en este punto, en este momento, antes de la publicación, activa con el botón Assistant y le dice qué necesita. Y como hemos visto antes, sugerencia de títulos. Veo el tooltip, lo activo, se me conecta el LLM, aplica mi
mi prompt y a partir de aquí me devuelve una opción de 5 títulos con los cuales puedo usar el que quiera, el que mejor se ajuste a mi contenido o el que considere más apropiado. No solo eso, si veo que ninguno de estos 5 títulos me convence, puedo reactivar otra vez este tipo de consulta y no optar a 5 títulos, sino hacerlo con 10, por ejemplo, hasta que encuentro alguno que se ajusta mejor al contenido que estoy editando, que estoy generando con el CMS, con Xalog. Lo mismo sucede para el subtítulo de la entradilla. Activo en ese punto del interface de manera muy sutil, como veis, muy integrada, la opción de entradilla o de subtítulo. El modelo Assistant me da varias opciones y a partir de aquí puedo elegir qué modelo de la entradilla lo necesito para ese punto. Tenemos el texto, tenemos el título y este botón de arriba, despliega otras funciones que no tienen que ver solo con el título o la entradilla, aquel punto en el que esté, sino que despliega todas las funciones que afectan a todo el contenido. ¿De acuerdo? Son funciones un poco más generales dentro del sistema. Luego las repasaremos más, pero quiero mostraros algunas de ellas. La primera, por ejemplo, va a ser selección automática de tags, también lo hemos visto. Digo, recorre el texto y dime qué tags puedo utilizar, me da una opción, selecciono que esa opción la quiero en el módulo de edición, me los coloca arriba, los tengo disponibles, pero como siempre puedo como usuario mandar sobre ese etiquetado. Y digo, no me parece bien, quiero agregar, lo paro, un tag de Biden, porque forma parte de la noticia, y lo agrego manualmente porque el contenido no está publicado y tengo el control sobre lo que la IA me ofrece y sobre lo que yo puedo editar a partir de aquí. Otra funcionalidad que también afecta a todo el contenido, que también está en este módulo base, es el de corrección gramatical. La corrección gramatical también depende del tipo de prompt que yo quiera en mi corrección. Puede ser corrección solo gramatical en función de mi diccionario, puede ser corrección, ortográfica según mi diccionario, puede ser gramatical. Y aquí veis que el sistema va marcando en verde aquellas palabras que no encuentra. Fue muy divertido porque esta noticia está publicada, pero justo cuando hacíamos la prueba vi ahí una marca y digo, ¿esto qué es lo que ha encontrado? Y lo que en realidad había encontrado es que dentro de la hora local había puesto hora loca. Entonces, obviamente, el sistema había interpretado que, aunque loca es una palabra correcta, en ese tipo de sintagma local era lo correcto y me ayudó a identificarlo. Y era una noticia ya publicada en un medio de comunicación. Lo mismo que habéis visto para sugerencia de corrección, lo hacemos para una tarea que poco dura para algunos redactores, que es colocar las negritas, ¿no? Esto que los SEO tantas veces repiten. Por favor, colocar negritas en palabras de relevancia semántica, ayuda al posicionamiento. Puedo activar esas palabras negritas y las puedo ir colocando. Tengo el control también de si me gusta cómo lo hace o no. El prompt también es editable. Puedo decir si quiero más o menos, qué tipo de palabras quiero destacar para adaptar ese tipo de uso a la directriz que el equipo de SEO quiera lanzar sobre el sistema. Con lo cual puedo o colocarlas todas o ir párrafo a párrafo de manera más controlada, colocando las negritas dentro del texto. Voy poco a poco elaborando este contenido. Y hay alguna función más que me gustaría mostraros. Todo esto que veis aquí es lo que hay en la parte de revisión. Luego veremos creación y distribución, pero fijaos aquí que dice revisión del texto. Os he dicho antes que todos los prompts son editables. Este no es editable. Este prompt está cerrado, este no se ve. Y ahora veréis por qué. Activo revisión de texto. Tengo una noticia sobre el huracán de Florida, huracán Milton. Lanzo el sistema. Para mejorar el artículo, contexto y antecedentes, incluir información sobre huracanes anteriores que han afectado a Florida. Datos precisos, proporcionar estadísticas sobre el impacto de huracanes pasados en Florida, como el número de evacuaciones o daños causados para ilustrar la importancia de la evacuación. Variedad léxica. Citas y testimonios, incluir más voces locales o testimonios de residentes afectados. 5. Información sobre medidas de seguridad, detallar las medidas específicas que deben seguir los ciudadanos al evacuar. 6. Aspectos visuales. 7. Reacción internacional, mencionar cómo otros países u organizaciones están respondiendo a la situación, si procede, para dar una perspectiva más global. Este prompt hace de editor. Los que habéis trabajado, hemos trabajado en alguna redacción, siempre tenemos al editor experto, el tipo canoso, más que yo incluso, con las gafas, que te daba algunas instrucciones para mejorar el contenido. Hay periodistas en la sala. Los que hemos sido periodistas en una redacción hemos visto esa ayuda, que lamentablemente se ha perdido. Este tipo de prompt quiere prestar ese tipo de ayuda. Quiere dar ese punto de perspectiva que me ayuda a mejorar el contenido de manera sensata, cercana. El prompt es editable, aunque está cerrado, para dar ese punto de conexión con el usuario. Por lo tanto, es este prompt de revisión de texto
que sería un punto más de cómo se puede ayudar a través de la IA y que no tiene que ver solo con títulos o metadatos, sino que tiene que ver con algo más. Por eso es un prompt que nos ha costado un poco llegar a este resultado y que está dentro de la solución, pero está cerrado. Como decía antes, un pequeño repaso. Estos son... Uy, perdón. Algo bien, que estaba por aquí. Más o menos. Os quería hacer un pequeño repaso, ahora lo pararé otra vez para que veáis un poco cuáles son todos esos escenarios que tenemos ya integrados en módulos de revisión del contenido, de creación y de distribución, que son algunas de las opciones que ya tenemos incluidas dentro de la plataforma, pero que obviamente pueden crecer en función de las necesidades de cada publisher, como decíamos. Estos son los que hay en revisión. Hemos visto corrección gramatical, palabras en negrita, recibir orientaciones para nuevo contenido, que lo veremos después, selección automática de tags, revisión del texto y traducir. Hay formatos de traducción también. En el módulo de creación tenemos artículo desde input, le puedo dar un PDF, le puedo dar un artículo de audio, un artículo binario para que me genere una noticia a partir del contenido que le subo, regenerar artículo, solicitud de los equipos de SEO, cuando tengo un contenido evergreen que tengo disponible, cómo puedo reutilizarlo para que darle actualidad y por ahí intentar reposicionarlo. Audio a texto, alguna de las opciones que decíamos, a partir de un archivo de audio puedo generar una noticia a partir de ahí, o generar artículo desde URL, muy similar al de regenerar artículo que os decíamos antes, sobre todo para datos de Wikipedia o BOEs, que te puede recorrer. Y por último, en distribución, sugerir metadatos. ¿Esto qué hace? Está también muy orientado a SEO, pero lo que hace es que a partir del contenido me sugiere el title de SEO, el description y las keywords. Es, por lo tanto, un prompt más orientado no a contenido editorial, sino a contenido de SEO. Selecciona esas opciones y me las coloca también dentro del formulario de información de metadata de ese contenido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un prompt más. A partir de aquí, el último caso de uso que os quería mostrar no tiene que ver cuando ya tengo el contenido elaborado y estoy pidiendo asistencia para mejorarlo, sino tiene que ver cuando, ahora lo estamos guardando, le asigno una categoría, el artículo queda almacenado, cuando quiero hacer un contenido nuevo y necesito asistencia, sería el insights que decíamos antes. Antes de publicar necesito ayuda. En ese caso vamos a crear un contenido de cero, lo generamos en una nueva pestaña, por ejemplo, y hemos buscado algo local, estamos en Madrid y lo veis en tiempo real. Imaginaos que un redactor está elaborando un contenido y titula algo como los alquileres en Madrid dificultan la emancipación de la población más joven, que puede ser algo de actualidad. Y este redactor está pensando en el contenido y lanza un subtítulo, algo que él sabe. El aumento, está inventado obviamente, el aumento del precio en barrios como Malasaña ha sido de hasta el 20%. Solo tenemos esto, todavía no hemos elaborado la pieza, estamos trabajando en ese proceso, ¿no?, iterativo. Le damos a esta opción de recibir orientaciones para nuevo contenido, es otro de los prompts cerrados que no son editables, y en este caso lo que me proporciona el módulo es algo como esto. 1. Análisis del mercado de alquiler en Madrid. Explicar la evolución reciente de los precios de alquiler en Madrid utilizando estadísticas y datos actuales. Comparar las cifras de Madrid con otras grandes ciudades de España para proporcionar contexto. Impacto en la población joven. Recoger testimonios y experiencias. Explorar cómo los altos precios afectan no solo la capacidad de emancipación, que ya citas en el título, sino también la calidad de vida y oportunidades laborales. Es decir, me está dando orientaciones de cómo tengo o puedo afrontar ese contenido antes de afrontarlo. Es otro prompt muy orientado a mejorar el trabajo de las redacciones. Todos hemos tenido un jefe de sección que decía, quiero que hagas este contenido. Mira esto, da datos, compara. Ese tipo de insight, ese tipo de inspiración que muchas redacciones daban los redactores más experimentados está incluida en este tipo de prompt. Así que no me entretengo más con la demo, era simplemente daros algunos ejemplos de cómo lo estamos orientando. Y un poco para cerrar, la idea es que, como habéis visto, hemos marcado mucho este uso de la responsabilidad cuando marcamos de qué manera Assistant puede ayudar a las redacciones y simplemente para resumirlo y sumarizarlo, primero, aplicar flexibilidad, tener una solución adaptada al criterio, el flujo de trabajo de cada publisher y cada redacción. Lo estáis viendo en estos ejemplos, es algo que se puede adaptar, que yo puedo trabajar para adaptarlo a mis necesidades. Muy importante la seguridad en el aspecto más técnico, garantizar que los principios del publisher hacia la inteligencia artificial se mantienen, esté a favor, esté en contra, cambie a lo largo del tiempo. Tenemos que ser capaces de respetar ese punto y es algo importante dentro del elemento. Y por último, lo que os decía antes de la conciencia medioambiental, promover un uso sostenible, diría que razonable, de las tecnologías de acuerdo a las necesidades de cada caso. Creo que aplicar un poco de sentido común, así que sería el último punto.
Creo que he ido más o menos bien en tiempo. Muchas gracias a todos por aguantar hasta esta hora, sobre todo. Muchas gracias.